Mis estimados estudiantes, les saluda su profe Marcelo del Centro Integral de Liberación Continua, Intele. Bueno, aquí estamos, vamos a compartir un tema muy bonito que es la ley de Ohm. Tenemos que saber bien lo que es intensidad es igual a voltaje sobre resistencia y vamos a hacer un par de ejercicios para que tú lo resuelvas bien, ¿ok? Así que no te olvides de suscribirte, de darle este dedito arriba y compartir con tus amistades. Compártelo porque eso nos ayuda a seguir creciendo. Así que, ¡cuídate! ¡Pum! Bueno, aquí lo que vamos a revisar es la ley de Ohm, de George Ohm. Bueno, pues un físico muy predominante y donde él estableció la siguiente fórmula, la siguiente expresión. Te voy a repetir aquí. ¿Cuál es la expresión? Es intensidad de corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Voy a repetir, intensidad de corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Eso no debes olvidarte, por favor. Pero esto se aplica de aquí, mucho cuidado, esto se aplica solamente para un elemento, ¿ok? Un elemento o alguna suma de elementos que tenga su equivalente. Pues repito, esto de aquí se aplica para un solo elemento. O sea, si yo voy a trabajar con un solo elemento, chévere, le utilizo esta. O si no, con el total de algo, ¿sí? Por ejemplo, con la corriente total, el voltaje total y la resistencia total. O si no, para cada uno de los elementos. Lo que sí deben recordar, muchachos, es las unidades de medida. Voy a repetir aquí esto a recordar más que todo, ¿no? ¿Cuál es la unidad de medida de la intensidad de corriente? Repita, es el amperio, es A mayúscula, no debe usted olvidarse. ¿Cuál es la unidad de medida del voltaje? Es el voltio, es la V mayúscula, ¿ok? Y aquí tenemos el símbolo ohm también, que es el símbolo, es la unidad de medida de la resistencia, ¿ok? Aquí está. Mire, ¿sí se ve? Ok. Aquí salió un poquito, muy bien. Entonces aquí sería ohmios para la resistencia, voltios para voltaje, amperios para la corriente. Ahora, obviamente que la corriente es el flujo de electrones que va por un conductor. Miren, este lado obviamente es un sentido convencional en donde los electrones van para acá y se asume que la corriente va en este sentido. Entonces, uno de los problemas de los chicos es el despejar. Si yo necesito saber, de aquí salen tres fórmulas, ¿no? O sea, es una sola, pero salen tres derivaciones de esta fórmula. ¿Por qué? Porque tengo tres parámetros diferentes, que es la intensidad de corriente, el voltaje y la resistencia. Pero si yo quiero decirles que quiero despejar el voltaje. Facilito, a ver, ¿cómo se despeja el voltaje? A ver, chicos, recuerden en casa, ¿cómo se despeja? Déjanos tus comentarios, ¿ok? Así que pausas el video, puedes verlo. Pero mire, en el voltaje, lo que le está aquí como que estorbando al voltaje es la resistencia. ¿Qué está haciendo la resistencia? Dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Así de fácil, ¿no? Entonces queda que el voltaje, o conocido como tensión, acordarás, es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Así que tengo yo la primera expresión que sale fruto de esta de acá, de la fórmula de la ley de Ohm. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Ahora, si queremos despejar resistencia, puedo venir yo de acá, ¿no es cierto?, de esta fórmula que ya está un poquito más visualmente, se la ve mejor. Entonces, ¿qué es lo que le está estorbando a la resistencia de intensidad? ¿Qué está haciendo la intensidad? Multiplicando pasa a dividir y obviamente no te me perderás, ¿no? Esto que era resistencia es igual al voltaje, a la tensión que viene en voltios sobre la intensidad de corriente. Entonces, aquí tenemos las tres expresiones que salen de la ley de Ohm. Esta es la primera. La primera es la principal, esta de acá. Esta sería la segunda y esta sería la tercera. Muchos chicos dicen, no, pero es que yo no puedo despejar, profe, yo no puedo. Entonces apliquemos el triángulo de Ohm. Esto lo hacían antes, ¿no? Como no sabían despejar, entonces se lo pone así. La intensidad abajo, la resistencia al lado y el voltaje o la tensión arriba. Entonces simplemente debemos ir tapando cada una de las magnitudes físicas. Si tú quieres la intensidad de corriente, la fórmula principal la tapo, mira, la tapo y me queda tensión sobre resistencia. Fácil. Si tú quieres calcular el voltaje, vamos a ver, ¿qué eliminamos en el voltaje? Cojo yo, lo tapo y me queda intensidad por resistencia. Miren,
Y si yo quiero hallar resistencia, le tapo y me queda voltaje sobre intensidad. Así de fácil, ¿no? Así que acuérdate, vamos a hacer unos ejercicios sencillos de la ley de Ohm. Y acuérdate que la intensidad es voltaje sobre resistencia. Vamos con el primer ejercicio. Mire lo que dice el ejercicio. Este es el dibujo, o sea, lo esquemático, la representación esquemática de este problema. Mire, nosotros tenemos esta fuente que es de 10 voltios, no sé si lo observan, 10 voltios. Aquí está el borne positivo, que se lo representa con una línea un poquito más grande, y la más pequeñita es del borne negativo. Entonces aquí está 10 voltios. Aquí tenemos una resistencia de 5 ohmios. Obviamente este símbolo de aquí es un interruptor. Este interruptor, lo que hace este dispositivo, permite o no el flujo de electrones, entonces el paso, ¿no? Entonces lo que yo sí voy a hacerlo aquí no genera corriente, pero al momento que yo lo cierro, ahí sí genera corriente, y la corriente va a circular del borne negativo al positivo, o sea, va a pasar por este lado. Así que esto va a bañar a esta resistencia, y esto viene y recircula por toda esta malla de aquí. ¿Ok? Al momento que ya cerramos el circuito. Entonces, como tú tienes intensidad de voltaje, tienes la intensidad de la resistencia, ¿qué es lo que te piden hallar? Simplemente la intensidad de corriente. Así que vamos a aplicar la fórmula. ¿Cuál sería la fórmula? Intensidad de corriente, mucha atención por favor, es igual. Recuerda que la raya de fracción debe ir en el medio del igual. Entonces, así que le ponemos voltaje sobre resistencia. Facilito, como vimos anteriormente, ¿ya? Así que aquí nosotros cogemos el voltaje, reemplazamos, ¿no es cierto?, por los 10 voltios que tiene aquí, y la resistencia, obviamente, vamos a reemplazar por el valor de 5 ohmios de acá. ¿Ok? Vamos a hacer este siguiente paso en el algoritmo que estamos realizando. Sería el voltaje, le pongo yo 10 voltios. Y la resistencia le pongo ¿cuánto? 5 ohmios. Facilito. Entonces, este ohmio debemos hacerlo bien, no el omega, ¿no? A veces un poquito raro. Pero bueno, aquí sería 10 para 2. Simplemente haces una linda división y le ponemos 10 para 2. Perdón, 10 para 5 a 2. ¿2 qué? 2 amperios. Quiere decir que aquí hay un flujo de electrones, una circulación de flujo de electrones en este circuito sencillo de 2 amperios. Facilito, ¿no? Si te ponen otros números, obviamente lo divides manualmente o simplemente lo calculas con un calculador. ¿Ok? Así que por favor, pilas, pilas, pilas. Ya vamos con el ejercicio número 2. En este circuito vamos a ver la fuente de voltaje. Míralo. Está en este lado, observe fuente de voltaje. Me pide calcular la fuente de voltaje. ¿Cuánto es la corriente que circula por aquí? A ver, dígalo, véalo. 10 amperios. Recuerda, aquí hay 3 actores en este lindo capítulo, que es el voltaje, la corriente y la resistencia. ¿Cuánto vale la resistencia? 3 ohmios. Facilito. Ponemos la ley de Ohm, ¿ok? Ayúdame a poner, por favor. Sería intensidad es igual a la tensión sobre la resistencia. Usted va a decir tensión. Tensión es igual que intensidad de voltaje, ¿no? O voltaje simplemente. Ahora, ¿qué es lo que me piden calcular? Lo que me piden calcular en esta parte es el voltaje. Esto me están pidiendo calcular. Entonces, a la resistencia tengo que pasarlo al otro miembro. Como la resistencia está dividiendo, este pasa a multiplicar y me queda que el voltaje o la tensión es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Recuerda algo muy importante, todo lo que estamos haciendo es de forma escalar. Esto no tiene relación vectorial alguna. No son vectores estos, son simplemente escalares, ¿no? Por eso no utilizamos nada de eso. De repente una aclaración. Y vamos nosotros a reemplazar datos. Miren, ¿cuánto vale la intensidad de corriente? Observen en el gráfico. ¿Cuánto? Dígamelo. 10 amperios. Ok, 10 amperios. Le ponemos A mayúscula. ¿Cuánto es la resistencia? 3 ohmios. Correcto. Reemplazamos. ¿Cuánto me da 10 por 3? 10 por 3 es 30. Aquí viene el problema. ¿30 qué? Recuerde, amperio por ohmio me da voltios. Es la V mayúscula y tengo yo una caída de tensión, una tensión de 30 voltios. Así de facilito, señores. Así que la ley de Ohm es lo más fácil. Bueno, aquí estamos observando este tercer ejercicio. A ver, vamos a ver qué datos, a ver si lo descubres. Facilito, no te me asustes acá en tiempos de coronavirus, de este Omicron. Así que tenemos 5 amperios. Es el flujo de electrones que va, es la corriente eléctrica. Aquí tenemos una fuente de 25 voltios. Maestro, ¿y cómo reconozco que es 25 voltios? Es que está con la V mayúscula, están con los voltios. Entonces esa es la fuente, ¿no? Entonces me piden ahora la resistencia. La ley de Ohm, chicos,
Facilito, pues facilito, vamos ahí. Intensidad de corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Recuerda que la línea de fracción debe ir en el medio del igual. No te olvides de eso, eso es una buena, mala costumbre, no sé. Pero aquí vamos a ver, como quiero la resistencia, esto lo paso a multiplicar. ¿A quién? A la intensidad de corriente. Míralo, intensidad de corriente por resistencia es igual a la tensión, al voltaje. Ahora calculamos, ya estamos aquí. No, nada que calculamos. A esta resistencia de aquí es lo que yo necesito hallar. Entonces la intensidad está multiplicando y me queda que la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad de corriente. Facilito, entonces ahora sí vamos a reemplazar. Ayúdeme a reemplazar, por favor, rapidito. Ayúdeme a reemplazar. ¿Cuánto es el voltaje? El voltaje vale... ¿Cuánto? 25 voltios, qué chévere, pongo yo 25 voltios. ¿Y cuánto de intensidad de corriente? 5 amperios, 5 amperios. Dividamos, resistencia es igual, 25 para 5 a 5, 5 ¿qué? 5 ¿qué? 5 ¿qué? 5 ohmios. Y tenemos ahí una resistencia al paso de la corriente de 5 ohmios. Así de facilito, chicos. Hola chicos, espero que pues me hayas seguido este ejercicio, así que recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Soy tu profe Marcelo de Centro Integral de Liberación Continua, Intele, así que póngase pilas y recuerda, intensidad igual a voltaje sobre resistencia.